4 monjas rurales desaparecieron sin dejar rastro en 1985, dejando a su pequeña comunidad en shock y confusión. Pero 25 años después, el sacerdote local revela un secreto impactante y lo que confiesa lo cambia todo. El sonido de la campana resonó en la penumbra de la madrugada. La hermana María Dolores Aguirre abrió los ojos al instante, como lo había hecho cada día durante los últimos 12 años. Con movimientos precisos, encendió la pequeña lámpara de aceite que iluminó el austero dormitorio del convento. Eran las 5 de la mañana del 12 de diciembre de 1985, día de Nuestra Señora de Guadalupe. A su alrededor, sus 3 compañeras también iniciaban su rutina. La hermana Consuelo Vázquez, de 48 años, ya estaba arrodillada en oración, mientras la hermana Teresa Mendoza, de 45, trenzaba meticulosamente su cabello antes de cubrirlo con el velo. La más joven, Gabriela Ríos, de apenas 39, guardaba silencio mientras se vestía con el hábito blanco que las caracterizaba en aquella comunidad de piel morena. San Juan Teotihuacán despertaba lentamente. A 50 kilómetros de la Ciudad de México, este pueblo vivía a un ritmo pausado, atrapado entre la grandeza de su pasado prehispánico y la modestia de su presente. Para las 4 religiosas españolas de la Orden Franciscana, este lugar se había convertido en su hogar y misión. A las 7:30, las hermanas ya estaban en la Escuela Rural San Francisco. El vapor ascendía de las tazas de atole que servían a decenas de niños nahuas de rostros somnolientos. María Dolores observó con satisfacción cómo los 187 alumnos matriculados llegaban poco a poco, algunos después de caminar kilómetros desde comunidades remotas. «Hermana, ¿hoy habrá procesión grande?», preguntó Juanito, un niño de 8 años con ojos brillantes de expectativa. «La más grande del año», respondió la hermana Gabriela, acariciando su cabello negro. «La Virgen merece toda nuestra devoción». La mañana avanzó rápidamente entre lecciones y preparativos. A las 10:45, las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe anunciaron el inicio de la procesión. Las 4 religiosas, inconfundibles con sus hábitos blancos, caminaban entre cientos de fieles locales. La hermana Gabriela sostenía con orgullo una bandera bordada con la imagen de la Virgen Morena, mientras el sol implacable contrastaba con la blancura de sus vestimentas. El padre Alejandro Fuentes, un hombre reservado de 40 años, dirigía las oraciones. María Dolores notó que ocasionalmente el sacerdote las observaba con una expresión indescifrable, algo que había percibido con frecuencia en las últimas semanas. Después de la procesión y la misa solemne, el pueblo entero se reunió para el almuerzo comunitario en el patio de la iglesia. A la 1:30, las hermanas servían pozole humeante a los ancianos, mientras niños correteaban entre las mesas improvisadas. La celebración transcurría como cada año, con música, comida y el espíritu festivo que caracterizaba a la comunidad. Nadie podía imaginar que aquella normalidad estaba a punto de romperse para siempre. A las 5:15, mientras las hermanas ordenaban los medicamentos en el dispensario anexo a la escuela, un joven mensajero llegó jadeando con un papel arrugado en la mano. «Hermana María Dolores, es urgente», dijo entregándole la nota. La religiosa leyó con creciente preocupación. «Juan Ramírez, 6 años, neumonía grave. Necesitamos los antibióticos. Familia Ramírez, Xochimilco». Sin dudar un momento, convocó a sus compañeras. La hermana Teresa desplegó el mapa rústico clavado en la pared del dispensario, calculando mentalmente la distancia hasta la pequeña finca aislada. «Si salimos ahora, podemos regresar a tiempo para la misa de las 8», concluyó. «No podemos esperar hasta mañana», añadió María Dolores, enfermera de formación. «Con esta neumonía, cada hora cuenta». A las 6:15, la Volkswagen Combi blanca de 1975,
con una pequeña cruz pintada en la puerta del conductor, abandonaba el pueblo. La hermana Consuelo saludó a un grupo de niños que jugaban en la plaza mientras el vehículo se alejaba por el camino polvoriento. Nadie sabía que aquella sería la última vez que las verían con vida. La tarde dio paso al anochecer. En la sacristía, el padre Alejandro consultaba nerviosamente el reloj de pared. Faltaban minutos para la misa vespertina y las hermanas no habían regresado. Con manos temblorosas, preparó el cáliz, derramando accidentalmente el vino sobre sus vestiduras. ¿Se encuentra bien, padre?, preguntó el sacristán, sorprendido por este comportamiento inusual. Sí, solo estoy cansado, respondió evasivamente. A las 8:30, durante la homilía, el sacerdote interrumpió abruptamente su sermón. Disculpen, ¿alguien ha visto a las hermanas? Deberían haber regresado ya. Un silencio incómodo recorrió la iglesia. Miradas confusas se intercambiaron entre los fieles. Nadie respondió afirmativamente. La misa continuó, pero el nerviosismo del padre Alejandro era evidente. Por primera vez en años, derramó el cáliz durante la consagración, un hecho que los parroquianos comentarían durante días. A las 10:40 de la noche, con las hermanas aún ausentes y sin respuesta en el único teléfono del convento, el sacerdote finalmente contactó a la policía municipal. El oficial, Miguel Ángel Sánchez, registró la denuncia con lentitud exasperante. Probablemente las carreteras están peligrosas de noche y decidieron quedarse en algún lugar seguro, sugirió el oficial. Esperemos hasta mañana. El amanecer del 13 de diciembre trajo consigo el descubrimiento que aterrorizaría al pueblo. A las 6:15 de la mañana, Ernesto Ortiz, un campesino de sombrero gastado, encontró la combi abandonada en el camino secundario que conecta Xochimilco con Teotihuacán, a aproximadamente 18 kilómetros del pueblo. «¡Ayuda! ¡Vengan todos!», gritó el hombre mientras se aproximaba cautelosamente al vehículo. Las puertas estaban abiertas, los objetos personales dispersos, y en el asiento del conductor, manchas oscuras que parecían sangre. No había rastro de las religiosas. La noticia se extendió como fuego. A las 8:45, decenas de pobladores formaban grupos improvisados de búsqueda, algunos con machetes para abrir camino entre la maleza alta, otros con perros rastreadores. El padre Alejandro, visiblemente pálido y agitado, organizó una vigilia de oración mientras murmuraba repetidamente: «Que Dios las proteja, que Dios me perdone». El delegado municipal Javier Hernández, frustrado por la falta de recursos, hablaba por teléfono con autoridades de la Ciudad de México. Comprendan, son 4 religiosas extranjeras desaparecidas. A las 11:20 de la noche, Mercedes Aguirre, hermana de María Dolores, descendía exhausta del avión en el aeropuerto de la Ciudad de México. Un funcionario del consulado español la recibió con expresión grave. El rostro de Mercedes se transformó al escuchar los detalles del caso. «¿Dónde están las hermanas?», gritaba repetidamente en español. «¿Dónde están las hermanas?». Mientras la combi dañada era remolcada hacia la delegación, en la noche del segundo día, la profesora Juana Vázquez se acercó nerviosamente al delegado Hernández y susurró: «La hermana Consuelo me dijo hace 2 semanas que estaba documentando algo que podría causar problemas grandes y que necesitaba guardar copias en un lugar seguro. Dijo que ni siquiera las otras hermanas sabían de todo». La revelación de la profesora Juana abrió una nueva dimensión al caso. El delegado Hernández la condujo a su despacho, cerrando la puerta tras ellos. A las 6:30 de la mañana siguiente, Juana Vázquez permanecía rígidamente sentada en una silla metálica, relatando con voz baja cómo la hermana Consuelo visitaba frecuentemente comunidades indígenas remotas. Llevaba siempre un cuaderno negro, explicó Juana, mirando nerviosamente hacia la ventana.
Anotaba nombres, fechas, testimonios. Me dijo que estaba documentando algo que podría causarnos problemas, pero que era necesario. El delegado tomó notas meticulosamente. ¿Mencionó específicamente qué tipo de problemas? No exactamente, pero hablaba de mujeres indígenas que habían sido tratadas sin su consentimiento completo. Hernández estaba a punto de profundizar cuando sonó el teléfono. A las 9:15, su rostro cambió visiblemente mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. Entendido, nos centraremos en la hipótesis de crimen común, sin involucrar a la prensa nacional, anotó mecánicamente antes de colgar. Su mirada se endureció mientras guardaba el cuaderno en un cajón. Señorita Vázquez, por ahora mantenga esta información confidencial. Seguiremos todas las pistas. La mañana avanzaba con una pesadez palpable. A las 10:45, Mercedes Aguirre recorría silenciosamente el austero convento, tocando los objetos personales de su hermana: un rosario gastado, un cepillo con cabellos grises, una Biblia con anotaciones en los márgenes. Otras familiares españolas llegaban, intercambiando abrazos silenciosos en el corredor estrecho. El dolor de la incertidumbre flotaba como niebla entre ellas. María Dolores me escribió hace 2 semanas, susurró Carmen Vázquez, hermana de Consuelo, mostrando una carta. Mencionaba que estaban documentando situaciones preocupantes. ¿Qué significaría eso? A la 1:30 de la tarde, la atmósfera cambió con la llegada de una camioneta oficial. El capitán Rodrigo Cárdenas y 3 agentes de la Policía Federal Preventiva descendieron, uniformes impecables, contrastando con el polvo de la plaza central. Saludaron brevemente al delegado municipal, quien les mostró el camino hacia el lugar donde habían encontrado la combi. El clima conspiró contra la investigación. A las 3:20, una lluvia torrencial caía sobre el sitio. Agentes federales en capas impermeables examinaban el terreno encharcado, viendo cómo potenciales evidencias eran literalmente lavadas por el agua. Cárdenas maldijo entre dientes mientras observaba huellas de neumáticos desaparecer en el barro. «Perdimos 48 horas cruciales», murmuró a su asistente. «Y ahora esto». La desesperación crecía entre los familiares. A las 5:40, Carmen Vázquez mostraba fotografías a los investigadores en la pequeña delegación. Vean cómo era dedicada, profesional. No existiría razón para que desapareciera voluntariamente, insistía con voz quebrada. El capitán Cárdenas asentía mecánicamente, pero su mirada revelaba escepticismo. La tensión era palpable durante la reunión nocturna. A las 8:15, Cárdenas desplegó un mapa marcado con áreas de búsqueda ya verificadas. Mercedes notó inmediatamente que muchas zonas obvias no estaban señaladas. «¿Por qué no han buscado en estos sectores?», preguntó, señalando comunidades remotas donde las hermanas trabajaban regularmente. «Recursos limitados, señora», respondió Cárdenas secamente. «Priorizamos áreas con mayor probabilidad». La mañana siguiente trajo pequeños avances técnicos, pero ninguna respuesta real. A las 10:30, un técnico forense examinaba las manchas en el asiento de la combi. Es sangre humana, tipo O positivo, pero en cantidad insuficiente para indicar un homicidio en el lugar. Podría ser de una herida menor. El impacto del desaparecimiento se extendía por toda la comunidad. A la 1:45, en la escuela San Francisco, niños indígenas dibujaban retratos de las hermanas desaparecidas. Una profesora sustituta observaba con lágrimas en los ojos las 187 pupitres, muchos ahora vacíos porque padres temerosos mantenían a sus hijos en casa. «Las hermanas eran nuestra seguridad», explicó la maestra a un agente federal. «Sin ellas, las familias tienen miedo». La actitud del padre Alejandro intrigaba cada vez más a los investigadores y familiares. A las 4:20, Mercedes lo encontró solo en la capilla lateral,
arrodillado hasta sangrar, murmurando oraciones ininteligibles. Observándolo desde la puerta, notó cómo repetía «perdóname» entre sollozos. La investigación federal avanzaba superficialmente. A las 7 de la tarde, agentes entrevistaban a conductores de autobuses en la terminal improvisada, mostrando fotografías de las hermanas, recibiendo solo negativas de cabeza y miradas evasivas. «Nadie ha visto nada, o nadie quiere hablar», comentó un agente frustrado. 3 días después, el caso oficialmente comenzaba a enfriarse. A las 9:30 de la mañana del 18 de diciembre, el capitán Cárdenas tecleaba su informe preliminar en una antigua máquina de escribir. Evidencias sugieren acción de elementos criminales no identificados, posiblemente relacionados con el narcotráfico regional. Mercedes, al leer el informe 2 horas después, estalló en indignación. ¿6 días y esto es todo? ¿No hay testigos? ¿No hay motivo claro? ¿Y su conclusión es criminosos no identificados? Mi hermana merece más que esto. La comunidad buscaba consuelo espiritual mientras la investigación se estancaba. A las 5:30, una misa de séptimo día llenaba la iglesia hasta desbordar. 4 velas blancas representaban a las hermanas ausentes mientras el padre Alejandro, con mirada distante, recitaba las oraciones fúnebres sin que existieran cuerpos para enterrar. El final de la investigación oficial llegó silenciosamente. A las 7:20 de la tarde, el capitán Cárdenas y su equipo empacaban equipos, entregando un delgado expediente al delegado municipal. Mantenga el caso abierto, informe cualquier nueva evidencia directamente a mi departamento, no a la prensa, instruyó antes de partir. Aquella noche, mientras la última de las patrullas federales abandonaba el pueblo, el joven sacristán Tomás observó al padre Alejandro encerrado en su despacho, quemando papeles en un pequeño bote metálico, y escuchó claramente cuando el teléfono sonó y el padre respondió con voz temblorosa: «Sí, entiendo. Nadie encontrará nada, lo prometo». El sacristán Tomás se alejó silenciosamente de la puerta del despacho parroquial, con el corazón latiéndole aceleradamente. Las palabras del padre Alejandro resonaban en su mente. «Nadie encontrará nada, lo prometo». Durante los días siguientes, el joven evitó encontrarse a solas con el sacerdote, fingiendo estar ocupado cada vez que sus miradas se cruzaban. 6 meses después, San Juan Teotihuacán intentaba regresar a una normalidad que todos sabían era solo una fachada. A las 7:30 de una mañana de junio de 1986, los niños indígenas entraban nuevamente a la escuela San Francisco, ahora con profesores desconocidos traídos de otras parroquias. Al pasar por la entrada, muchos se detenían brevemente ante el pequeño memorial con fotografías de las hermanas, algunos depositando discretamente flores silvestres recién cortadas. La ausencia de las religiosas había dejado vacíos imposibles de llenar. A las 10:15, una joven madre con un bebé enfebrecido se detuvo frente a la puerta cerrada del antiguo dispensario médico. Sus ojos recorrieron con desolación el cartel descolorido que aún colgaba. Temporalmente cerrado. Suspirando, ajustó el rebozo que cubría a su hijo y comenzó la larga caminata de 40 kilómetros hasta la clínica más cercana. Las familias de las monjas, tras agotar sus ahorros en estadías prolongadas en México, finalmente debían enfrentar la dolorosa decisión de regresar a España. A las 2:30 de la tarde, Mercedes Aguirre y Carmen Vázquez se despedían del representante consular en el aeropuerto de la Ciudad de México, con maletas pesadas y corazones aún más pesados. «Continuaremos luchando desde España», afirmó Mercedes con determinación. «No dejaremos que sean olvidadas». Antes de partir, habían contratado a Eduardo Domínguez, un exdetective federal jubilado, para continuar la búsqueda de forma privada. A las 4:45, el hombre de 58 años,
cabello entrecano y postura militar, descendía de un autobús polvoriento en la plaza de Teotihuacán. Con una maleta gastada en la mano, observaba metódicamente el pueblo, registrando mentalmente cada detalle significativo. La mañana siguiente, Domínguez estableció su base de operaciones. A las 9:20, clavaba un mapa detallado de la región en la pared de su pequeña oficina alquilada cerca de la plaza central. Con alfileres rojos marcaba puntos estratégicos: el lugar del desaparecimiento, el último avistamiento confirmado, las residencias de testigos clave. Su investigación comenzó inmediatamente. A las 11:30 entrevistaba a Ernesto Ortiz, el campesino que había encontrado la combi abandonada. El hombre evitaba el contacto visual mientras respondía mecánicamente: «Ya conté todo a los federales, señor, no hay nada más que decir». El patrón de silencio se repetía en cada intento de obtener información. A las 2:15, Domínguez intentaba acceder a los registros oficiales en la delegación municipal, pero el nuevo oficial de guardia bloqueaba su camino. «Necesitamos autorización especial para cualquier información sobre ese caso». La resistencia era palpable incluso en espacios inesperados. A las 5:40, durante la misa vespertina, Domínguez observaba atentamente al padre Alejandro, notando cómo el sacerdote titubeaba al verlo entre los fieles, casi derramando el cáliz durante la consagración, un gesto que recordaba su comportamiento la noche de la desaparición. En la soledad de su modesta habitación de hotel, a las 7:30 de la noche, Domínguez escribía meticulosamente en su cuaderno: «Estamos enfrentando un caso de silencio colectivo. No es que nadie sepa, es que nadie quiere hablar». Sus intentos de seguir la pista de Juana Vázquez resultaron igualmente frustrantes. A las 10:15 de la mañana siguiente, descubrió que la profesora que había mencionado el trabajo secreto de la hermana Consuelo había sido transferida misteriosamente a una escuela en otro estado, sin dejar dirección de contacto. A pesar de los obstáculos, Domínguez persistía. A las 3:45 de la tarde, entrevistaba a exalumnos de la escuela, mostrándoles fotografías de las religiosas. Una niña de 12 años finalmente susurró: «Mi madre dice que no debemos hablar sobre las hermanas con nadie». El investigador decidió abordar directamente al padre Alejandro. A las 6:20 lo interceptó después de la misa, notando inmediatamente cómo el sacerdote se tensaba visiblemente. «Ya dije todo lo que sabía a los investigadores oficiales», respondió evasivamente antes de alegar un compromiso urgente y alejarse rápidamente. El silencio se extendía más allá del clero. A las 8:45, cuando Domínguez entró en un pequeño restaurante local, las conversaciones cesaron abruptamente. Gradualmente se reanudaron cuando fingió estar absorto en su comida, pero las miradas cautelosas lo seguían constantemente. El primer quiebre en el muro de silencio llegó inesperadamente. A las 11:30 de la noche, un suave golpe en la puerta de su hotel lo alertó. Al abrir, encontró a María Concepción López, una joven de 19 años que miraba nerviosamente a ambos lados del pasillo. «Necesito hablar sobre la noche antes de la desaparición», susurró con urgencia. A las 12:15 de la madrugada, bajo la débil luz de la lámpara de noche, el rostro asustado de María revelaba una información perturbadora. «Yo limpiaba la casa parroquial. Escuché al padre Alejandro hablando con un hombre elegante, de traje. El hombre dijo algo como: ellas necesitan ser controladas, y ya sabemos demasiado. Cuando notaron mi presencia, el padre me envió a casa inmediatamente, algo que nunca había hecho antes». Domínguez apenas tuvo tiempo de procesar esta revelación explosiva cuando, a la mañana siguiente, descubrió que la joven había dejado el pueblo repentinamente para cuidar a una tía enferma en Oaxaca. Al intentar seguir esta pista, encontró en su auto una nota anónima escrita con letras recortadas de periódico.
deje de hacer preguntas si no quiere desaparecer como las monjas. La amenaza anónima no intimidó a Eduardo Domínguez, por el contrario, fortaleció su determinación. A las 6:15 de la mañana siguiente, examinaba cuidadosamente la nota amenazadora en su habitación de hotel, utilizando guantes de látex para preservar posibles huellas dactilares y fotografiándola desde varios ángulos. «Si creen que esto me detendrá, no conocen mi historia», murmuró mientras guardaba la nota en una bolsa de plástico. El investigador comprendió que necesitaba cambiar de táctica. A las 9:30, caminaba por el mercado local, conversando casualmente con vendedores mientras compraba frutas frescas. En lugar de preguntas directas sobre las monjas, indagaba sutilmente sobre la vida en el pueblo antes y después de las hermanas. «Todo cambió», comentó una anciana vendedora de hierbas medicinales. «Antes teníamos quien nos cuidara cuando enfermábamos. Ahora...» Su voz se apagó mientras miraba hacia la delegación municipal. Mientras tanto, en Madrid, la lucha continuaba en otro frente. A las 11:45, Mercedes Aguirre y Carmen Vázquez esperaban tensamente en la sala del Ministerio de Relaciones Exteriores. Carmen sostenía una carpeta abultada con recortes de periódicos y correspondencia oficial infructuosa que documentaba 6 meses de esfuerzos frustrados. «Esta vez nos escucharán», afirmó Mercedes, alisando nerviosamente su falda. La reunión, que finalmente comenzó a las 2:30, transcurrió en un ambiente de creciente frustración. El ministro expresaba profunda preocupación mientras explicaba las complejidades diplomáticas del caso. Mercedes, incapaz de contener su indignación, golpeó la mesa con la palma de su mano. «Son 4 ciudadanas españolas, no estadísticas», exclamó. «¿Cuántas religiosas más deben desaparecer para que esto sea prioritario?» Sus esfuerzos no fueron completamente en vano. A las 7:20 de esa noche, en la redacción de El País en Madrid, el periodista investigativo, Manuel Fernández, entrevistaba a las familias, grabadora en mano, preguntando meticulosamente sobre las inconsistencias en la investigación oficial mexicana. «Lo que me describe suena más a encubrimiento que a incompetencia», comentó el periodista mientras revisaba los documentos proporcionados por las familias. En Teotihuacán, Domínguez avanzaba lentamente en su investigación. A las 10:30 de la mañana siguiente, visitaba discretamente comunidades indígenas en los alrededores, mostrando fotografías de las monjas a una anciana nahua que miraba nerviosamente a su alrededor antes de hablar. Las hermanas preguntaban sobre los médicos del gobierno que venían aquí, susurró. Querían saber qué hacían exactamente con nuestras mujeres jóvenes. El impacto internacional comenzaba a sentirse. A las 3:15 de la tarde, los kioscos de periódicos en la Ciudad de México exhibían la portada de El País Internacional con un titular contundente: «Desaparición de monjas españolas, investigación inadecuada y posible encubrimiento». El extenso reportaje cuestionaba duramente la versión oficial y sugería conexiones con programas gubernamentales controversiales. La respuesta diplomática no se hizo esperar. A las 5:40, en el despacho del embajador español en la Ciudad de México, se celebraba una reunión urgente con asesores diplomáticos. Copias del reportaje cubrían la mesa mientras el embajador dictaba instrucciones. «Necesitamos una respuesta oficial del gobierno mexicano. Esto ya no puede tratarse como un incidente aislado». La presión internacional provocó reacciones inesperadas en Teotihuacán. A las 9:15 de la mañana siguiente, Domínguez observaba desde lejos cómo un grupo de pobladores descubría con horror el memorial vandalizado en la plaza central. Las fotografías de las monjas aparecían rasgadas y las palabras «traidoras extranjeras» pintadas en rojo brillante sobre los recuerdos. La policía municipal atribuyó rápidamente el acto a vándalos juveniles bajo influencia de alcohol, pero para muchos,
incluyendo Domínguez, el mensaje parecía demasiado específico para ser aleatorio. La respuesta oficial mexicana llegó en forma de un enviado especial. A la 1:30 de la tarde, el procurador Alberto Vargas descendía de un automóvil oficial en Teotihuacán con traje impecable y expresión aburrida, saludando brevemente a las autoridades locales para una revisión del caso. La visita resultó ser meramente simbólica. A las 3:45, el procurador Vargas entrevistaba al delegado municipal durante exactamente 17 minutos, consultando repetidamente su reloj, tomando notas mínimas antes de declarar que necesitaba regresar urgentemente a la capital. Se hará justicia, prometió a las cámaras de televisión antes de partir, sin especificar cómo o cuándo. A pesar de estos obstáculos, Domínguez logró un avance significativo esa tarde. A las 6:20, Joaquín Meléndez, un joven de 16 años que ocasionalmente servía como guía a las monjas, se reunió secretamente con el investigador en la parte trasera de la iglesia. Ellas empezaron a hacer preguntas diferentes, explicó nerviosamente. Ya no solo preguntaban sobre quién estaba enfermo, querían saber sobre médicos del gobierno y programas especiales. La hermana Teresa tomaba muchas fotografías y la hermana Consuelo siempre anotaba todo en un cuaderno grande de tapa negra. Esta información crucial permitió a Domínguez establecer nuevas conexiones. A las 8:45, en su oficina, unía alfileres rojos con hilos en el mapa de la pared, marcando meticulosamente las comunidades indígenas visitadas por las monjas en los meses previos a su desaparición. Un patrón comenzaba a emerger. La mañana siguiente, a las 10:30, intentó acceder a registros de programas de salud pública en la oficina municipal. El funcionario, visiblemente nervioso, le informó: esos documentos son confidenciales, o fueron transferidos a la capital, o extraviados. Su persistencia lo llevó a observar directamente los programas en acción. A las 4:15, fotografiaba discretamente una camioneta blanca con símbolos del Ministerio de Salud, estacionada en una comunidad remota, observando a médicos distribuir medicamentos a mujeres indígenas que formaban fila con semblantes aprensivos. Tras 3 meses de investigación cuidadosa, Domínguez estaba convencido de que las monjas habían descubierto algo relacionado con programas gubernamentales en las comunidades indígenas, pero fue solamente cuando escuchó sobre la jubilación y regreso a Teotihuacán del policía Miguel Ángel Sánchez, el primero en registrar la desaparición y después misteriosamente transferido, que vislumbró la posibilidad de finalmente quebrar el muro de silencio oficial. El regreso del policía retirado Miguel Ángel Sánchez a Teotihuacán representaba una oportunidad crucial para la investigación de Domínguez. Durante varios días, el ex detective observó discretamente la modesta casa en la periferia del pueblo. A las 7:30 de la mañana, notó cómo el ex policía salía cautelosamente a recoger el periódico, mirando nerviosamente a ambos lados antes de regresar rápidamente al interior. Esta conducta paranoica confirmaba las sospechas de Domínguez. Sánchez sabía algo importante y vivía con miedo. Decidido a establecer contacto, el investigador esperó el momento adecuado. A las 10:15 lo abordó casualmente en el mercado local mientras el ex policía compraba verduras. «Buenos días, señor Sánchez. Me gustaría hablar sobre las hermanas franciscanas». Sánchez fingió no reconocerlo, pero sus ojos delataron pánico momentáneo. Mirando alrededor, susurró: «No aquí. Están siempre observando». El ex policía se alejó rápidamente, dejando a Domínguez con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, un mensaje inesperado llegó. A la 1:45 de la tarde, un papel doblado se deslizó bajo la puerta de su oficina. Restaurante El Viajero, kilómetro 37 de la carretera a Texcoco,
Mañana, 14 horas. Venga solo. La oportunidad que tanto había esperado finalmente se presentaba. A las 2:05 de la tarde del día siguiente, Domínguez entró cautelosamente en el restaurante de carretera casi vacío. Eligió una mesa en un rincón apartado, desde donde podía observar la entrada y el estacionamiento. 25 minutos después, Sánchez apareció, visiblemente nervioso, verificando el estacionamiento a través de la ventana empañada antes de sentarse. «Tengo familia», comenzó Sánchez sin preámbulos, con voz apenas audible. «Necesito su palabra de que esto quedará entre nosotros». Domínguez asintió, encendiendo disimuladamente la grabadora en su bolsillo. A las 2:30, el rostro tenso de Sánchez revelaba la verdad que había guardado durante meses. Hubo órdenes directas para no investigar adecuadamente. La mañana siguiente a la desaparición, antes incluso de encontrar la combi, recibí una llamada del gabinete del gobernador. Sus ojos se movían constantemente hacia la puerta mientras continuaba. El mensaje era claro. Debíamos tratar el caso como crimen común, no involucrar a la prensa nacional y, sobre todo, no cuestionar ciertas actividades gubernamentales en la región. La revelación más impactante llegó minutos después. A las 2:45, Sánchez describió un testimonio que nunca llegó a los informes oficiales. Un muchacho, Rafael, pastoreaba cabras en la ladera. Vio una Suburban negra con placas federales siguiendo la combi de las monjas en el camino a Xochimilco aquella noche. A las 3:10, el ex policía mostró a Domínguez sus manos temblorosas. Cuando mencioné esta declaración al delegado, arrancó mis notas, las rompió frente a mí y me amenazó. «Tienes familia, Sánchez. No te metas donde no te llaman». Esta información explosiva reenergizó la investigación. Domínguez necesitaba encontrar al joven pastor. A las 5:30 de esa misma tarde, condujo hasta el área rural donde Rafael supuestamente vivía, encontrando solo una cabaña abandonada. Un vecino anciano le informó. Se mudaron a Chiapas poco después de aquel alboroto con las monjas extranjeras. Nadie ha sabido de ellos desde entonces. La mañana siguiente, Domínguez intentó verificar otras inconsistencias mencionadas por Sánchez. A las 10:15, solicitó acceso a los registros completos del caso en la delegación municipal. El funcionario se encogió de hombros con indiferencia estudiada. Hubo un incendio 6 meses después de la desaparición, muchos documentos se perdieron. Una lástima. La conveniente destrucción de evidencia solo confirmaba la magnitud del encubrimiento. Mientras tanto, las familias en España enfrentaban dificultades financieras para mantener la investigación. A las 3:40 de la tarde, Mercedes Aguirre revisaba cuentas y extractos bancarios en su modesta cocina madrileña, calculando cuánto más podría sostener la búsqueda en México. Lágrimas silenciosas caían sobre los números que no cuadraban. La presión para abandonar el caso llegaba también desde inesperadas direcciones. A las 5:15, Domínguez observó discretamente desde la plaza cómo el obispo diocesano visitaba al padre Alejandro. Por la ventana entreabierta, escuchó fragmentos de la conversación. Quizás sea hora de buscar clausura espiritual en vez de respuestas terrenales. La iglesia necesita sanar, padre. La situación económica se volvía insostenible. A las 7:30 de la noche, Domínguez recibió un fax de Mercedes en su apartamento, ahora más modesto tras reducir gastos. Seguimos comprometidas con la búsqueda, pero debemos reducir los recursos. Entendemos si necesitas cerrar la investigación. El mensaje lo afectó profundamente, pero su determinación permanecía inquebrantable. A las 9:45 respondió al fax, con resolución marcada en su rostro, mientras escribía: «Reduciré mis honorarios a la mitad. Este caso se ha vuelto personal para mí. No me rendiré».
Con recursos limitados pero voluntad férrea, Domínguez intensificó su búsqueda de conexiones. A las 8:15 de la mañana siguiente, investigaba en la biblioteca municipal, revisando archivos de periódicos locales antiguos, buscando cualquier mención a programas de salud en comunidades indígenas entre 1983 y 1985. Por la tarde, a las 2:30, entrevistó a un farmacéutico jubilado que suministraba medicamentos al dispensario de las monjas. Ellas comenzaron a hacer preguntas extrañas sobre ciertos fármacos. Querían saber para qué servían realmente. La hermana María Dolores parecía especialmente preocupada por unos inyectables que llegaban en cajas sin etiquetas completas. Cuando parecía que todas las pistas conducían a callejones sin salida, Domínguez recibió un sobre marrón sin remitente conteniendo un recorte de periódico de 1982 sobre la inauguración de un programa especial de control de natalidad en áreas rurales de México y una nota manuscrita. Busque a Pablo Gómez, exfuncionario del Ministerio de Salud, calle Hidalgo 56, Ciudad de México. Él sabe lo que las monjas descubrieron, pero tenga cuidado, otros ya han muerto por hacer las mismas preguntas. La nota anónima sobre Pablo Gómez abrió una nueva dimensión en la investigación. A las 5:30 de la madrugada siguiente, Domínguez partía hacia la Ciudad de México, tomando precauciones extremas. En el terminal de autobuses de Teotihuacán, compró un boleto, pero notó a un hombre desconocido observándolo fijamente. Instintivamente, cambió sus planes, optando por una ruta indirecta y saliendo discretamente por una puerta lateral mientras el observador vigilaba la salida principal. La capital mexicana le ofrecía el anonimato que necesitaba. A las 9:45, sentado en un café modesto del centro histórico, Domínguez extendía meticulosamente el recorte de periódico y sus anotaciones sobre la mesa desgastada. Con un bolígrafo rojo, trazaba círculos alrededor de conexiones potenciales entre fechas, lugares y nombres que aparecían tanto en el programa de control de natalidad como en los últimos movimientos de las religiosas. Control de población prioritario en zonas indígenas, leyó en voz baja, subrayando la frase del artículo de 1982. Implementación discreta para evitar resistencia cultural o religiosa. Después de memorizar la dirección, Domínguez se dirigió al domicilio de Pablo Gómez. A las 2:15 de la tarde, observaba desde un paradero de autobús la residencia de clase media en un barrio tranquilo al sur de la ciudad. La casa de 2 plantas, pintada de amarillo pálido, parecía ordinaria y bien mantenida, sin nada que sugiriera la conexión de su ocupante con un posible crimen de Estado. La vigilancia continuó metódicamente. A las 7:30 de la mañana siguiente, Domínguez seguía a Gómez a distancia prudente, estudiando su rutina matinal. Desayuno en una cafetería de la esquina, lectura pausada del periódico, caminata de media hora por el parque local. El exfuncionario, un hombre de aproximadamente 60 años, con cabello canoso, perfectamente peinado, proyectaba la imagen de un burócrata jubilado disfrutando de una vida tranquila. El investigador eligió cuidadosamente el momento para el primer contacto. A las 10:20, cuando Gómez descansaba en una banca solitaria del parque, Domínguez se aproximó directamente. «Señor Gómez, necesito hablarle sobre un programa de control de natalidad en comunidades indígenas y 4 monjas españolas desaparecidas». El efecto fue inmediato. El rostro del hombre palideció visiblemente, sus ojos se abrieron con alarma y se levantó precipitadamente. «No sé nada sobre monjas desaparecidas», respondió con voz temblorosa. «Está confundiendo a la persona». Mientras Gómez se alejaba apresuradamente, Domínguez deslizó hábilmente su tarjeta en el bolsillo del abrigo del hombre. «4 mujeres merecen justicia, señor Gómez,
y usted podría necesitar limpiar su conciencia. Las siguientes 24 horas transcurrieron en tensa espera. A las 8:45 de la noche, el teléfono de su habitación de hotel finalmente sonó. Una voz anónima, distorsionada intencionalmente, le dio instrucciones precisas. Chapultepec, sección oeste, banca cerca del lago, mediodía mañana. Venga solo y no traiga nada que pueda grabar. Consciente de los riesgos, Domínguez llegó al punto de encuentro 15 minutos antes. A las 11:55 de la mañana, sentado en la banca indicada en un sector casi desierto del parque, observaba cuidadosamente los alrededores mientras fingía leer un periódico. Notó cómo Pablo Gómez se aproximaba cautelosamente, verificando repetidamente que nadie lo siguiera. El encuentro comenzó con un silencio incómodo. A las 12:15, el rostro nervioso de Gómez revelaba el peso de secretos largamente guardados. Finalmente, tras asegurarse nuevamente que estaban solos, comenzó a hablar en voz baja. Era presentado como educación sexual y planificación familiar voluntaria, explicó, evitando mirar directamente a Domínguez. Pero había cuotas que cumplir e incentivos para médicos que realizaran más procedimientos. ¿Entiendes lo que eso significa, verdad? Esterilizaciones forzadas, respondió Domínguez, confirmando su teoría. Gómez asintió lentamente. A las 12:40, con manos temblorosas, extrajo de su chaqueta una copia doblada de un formulario de consentimiento impreso en español y náhuatl. Muchas firmaban sin entender, continuó. Algunas eran marcadas con impresión digital, analfabetas que no comprendían que nunca más podrían tener hijos. Les decían que era una vacuna temporal o un tratamiento preventivo. La conexión con las religiosas comenzó a aclararse. A la 1:05, Gómez se inclinó más cerca, su voz apenas audible. Hubo preocupaciones sobre religiosos extranjeros interfiriendo y recolectando información. Un memorándum interno específico mencionaba monjas españolas sobrepasando límites. ¿Qué decía exactamente ese memorándum?, presionó Domínguez. Que estaban documentando casos, tomando fotografías, grabando testimonios de mujeres. La más joven, creo que tenía formación en derecho, estaba organizando los casos para una posible denuncia internacional. Eso asustó a muchas personas importantes. La conversación terminó abruptamente a la 1:30, cuando Gómez divisó algo o alguien en la distancia. Su rostro se transformó con pánico repentino. «Necesito irme, nunca más me busque. Ya arriesgué demasiado», murmuró apresuradamente, alejándose con pasos rápidos, mirando repetidamente hacia atrás. Con esta confirmación crucial, Domínguez trabajó incansablemente. A las 11:30 de la noche, redactaba meticulosamente un extenso informe en su habitación de hotel, conectando todos los puntos, con fotografías, fechas y nombres esparcidos sobre la cama. La mañana siguiente, a las 9:15, enviaba copias selladas del informe desde una oficina postal. Una para Mercedes, en España, otras para periódicos mexicanos seleccionados y una más para la oficina del Procurador General. Su esperanza de que la verdad finalmente emergiera parecía al alcance. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora. A las 3:40 de la tarde, en la redacción del periódico que anteriormente había publicado artículos sobre el caso, el editor revisaba el informe de Domínguez con expresión sombría, cerrando finalmente la carpeta con resignación. Demasiado explosivo, sin fuentes dispuestas a identificarse públicamente. No podemos publicarlo, dictaminó a su asistente. Archívelo como material sensible. Durante los días siguientes, Domínguez verificaba constantemente su apartado postal. A las 5:20 de la tarde, encontró únicamente una respuesta formal del gabinete del Procurador General. Hemos recibido su material, que será analizado por los departamentos competentes. Agradecemos su interés cívico.
3 semanas después de enviar su informe, Domínguez percibió que estaba siendo seguido por un automóvil negro con cristales oscuros. Al regresar a su apartamento aquella noche, encontró la puerta forzada, todo su trabajo investigativo de años desaparecido y un mensaje perturbador escrito con lápiz labial rojo en el espejo del baño. Basta ya. La próxima vez no será solamente papel. La amenaza explícita y el robo de sus archivos representaron un golpe devastador para Domínguez. Sentado en el borde de la cama de su apartamento saqueado, contemplaba la mensaje escrita con lápiz labial mientras la realidad de su situación se asentaba dolorosamente. Años de investigación meticulosa, testimonios cuidadosamente recogidos, fotografías, notas y conexiones laboriosamente establecidas, todo había desaparecido en una sola noche. Su salud, ya deteriorada por el estrés acumulado y las largas jornadas de trabajo, finalmente cedió. Un dolor agudo en el pecho lo obligó a reconocer sus limitaciones. A las 11:45 de la noche, tomó la decisión más difícil de su carrera profesional: retirarse temporalmente. La mañana siguiente, a las 8:30, Domínguez se encontraba en la oficina postal local enviando una carta voluminosa a Mercedes Aguirre en España. Sus manos temblaban ligeramente mientras entregaba el sobre al funcionario. «Espero que un día puedan perdonarme», murmuró para sí mismo, sabiendo que su decisión causaría profunda decepción en las familias que habían confiado en él. A las 2:15 de la tarde, Eduardo Domínguez abordaba un autobús con destino a Veracruz, donde tenía parientes que podrían ayudarlo a recuperarse. Antes de partir, dirigió una última mirada hacia la plaza central de Teotihuacán, observando con tristeza el pequeño memorial a las monjas, ahora casi olvidado y cubierto de polvo. La ciudad continuaba su vida como si 4 mujeres nunca hubieran existido. Los años pasaron inexorablemente, convirtiendo la tragedia en historia y luego en leyenda. A mediados de 1987, Mercedes Aguirre, ahora con cabello completamente encanecido, participaba en una pequeña manifestación frente a la Embajada Mexicana en Madrid. El grupo de manifestantes se había reducido considerablemente desde las primeras protestas, y los medios de comunicación ya no mostraban interés en cubrir el caso. En 1989, la Escuela San Francisco en Teotihuacán había sido completamente renovada sin ninguna mención visible a sus fundadoras. Solo una pequeña placa, discretamente colocada en el jardín lateral, recordaba que 4 religiosas españolas habían servido allí alguna vez. Los nuevos estudiantes apenas conocían sus nombres. Para 1991, incluso el padre Alejandro parecía haber encontrado cierta paz incómoda con su conciencia. Visiblemente más viejo y demacrado, celebraba misa con la rutina establecida durante décadas, aunque ocasionalmente vacilaba al pasar junto al altar lateral, donde 4 velas permanecían perpetuamente encendidas, una tradición que había insistido en mantener a pesar de las sugerencias de que era tiempo de seguir adelante. La transformación del caso en folclore local se completó hacia 1993. Tomás, el antiguo sacristán que había presenciado al padre quemando documentos, ahora adulto y trabajando como guía turístico, explicaba casualmente a visitantes: «Dicen que eran monjas españolas que desaparecieron, quizás secuestradas por bandidos, o quién sabe, escapadas a otro país». El 12º día de diciembre de 1995 marcó exactamente 10 años desde la desaparición. A las 10:15 de la mañana, un taxi se detuvo en el lugar donde la combi había sido encontrada una década atrás. Eduardo Domínguez, ahora con 67 años, cabello completamente blanco y apoyándose en un bastón, descendió cuidadosamente. Había regresado para organizar una pequeña ceremonia conmemorativa,
no esperando más que un momento de reflexión personal. Para su sorpresa, Domínguez observó cómo pobladores locales comenzaban a llegar gradualmente al sitio. Algunos cargaban flores silvestres, otros velas. Muchos se aproximaban respetuosamente para estrechar su mano. La comunidad no había olvidado completamente a las hermanas. A las 11:30, una ceremonia improvisada tomaba forma. Los habitantes formaron un círculo mientras una anciana nahua lideraba oraciones en su lengua nativa, mezcladas con español, mientras el incienso de copal esparcía su humo aromático en el aire fresco de la mañana. El momento más significativo llegó inesperadamente a las 2:10 de la tarde, cuando un hombre de aproximadamente 30 años se acercó hesitantemente a Domínguez. «Mi nombre es Rafael Jiménez», dijo con voz baja pero firme. «Yo era el pastor de cabras. Vi todo aquella noche». Domínguez sintió que su corazón se aceleraba. El testigo clave que había buscado durante tanto tiempo finalmente aparecía, como un fantasma del pasado materializado en presente. A las 2:30, el rostro tenso de Rafael revelaba la verdad que había guardado durante una década. La Suburban negra forzó a la combi a detenerse. Había hombres con armas, algunos usando uniformes. Sacaron a las monjas del vehículo. Los detalles que siguieron eran perturbadores en su precisión. A las 2:45, Rafael describió: una de ellas, la mayor, resistió y fue golpeada. Después las colocaron en la Suburban y partieron en dirección a la base militar de San Pedro. Este testimonio finalmente conectaba todos los puntos. A las 3:15, Domínguez y Rafael examinaban un mapa, con el ex pastor identificando precisamente el lugar del secuestro y la dirección tomada por el vehículo militar. Con renovada determinación, Domínguez condujo hasta los alrededores de la base militar de San Pedro. A las 5:40, observaba a distancia la instalación de bajo perfil, rodeada por muros altos y alambre de púas, sintiendo que finalmente estaba cerca de la verdad. Armado con el testimonio de Rafael, Domínguez intentó registrar una denuncia formal, pero al regresar a su hotel aquella noche, encontró la puerta de su habitación entreabierta y en el espejo del baño el mismo mensaje en lápiz labial rojo de años atrás, con un añadido aterrador: última advertencia, la base militar tiene muchas fosas sin nombre, siempre hay espacio para uno más. Las amenazas no detuvieron a Eduardo Domínguez esta vez. En la oscuridad de su habitación de hotel, con el mensaje amenazante aún brillando en rojo sobre el espejo, tomó una decisión crucial. A las 3:15 de la madrugada, utilizando una pequeña cámara que había mantenido escondida en el forro de su maleta, comenzó a microfilmar meticulosamente sus anotaciones, fotografías y el testimonio escrito de Rafael, trabajando en silencio absoluto, bajo la luz tenue de una única lámpara. La creación de este seguro le llevó horas, pero al amanecer había preservado todo su trabajo en un diminuto carrete de microfilm. A las 7:45 entregó discretamente un pequeño frasco que contenía el microfilm a su esposa Carmela, quien había viajado para encontrarse con él tras recibir su llamada urgente. «Si algo me sucede, espera 5 años», le instruyó en voz baja mientras desayunaban en un café alejado del centro. «Después, entrega esto a alguien que pueda utilizarlo. La verdad debe sobrevivir, aunque yo no lo haga». Con esta precaución tomada, Domínguez se retiró nuevamente, esta vez definitivamente. Las amenazas habían sido demasiado explícitas, y sin el apoyo oficial o recursos suficientes, continuar representaba un riesgo inaceptable. El caso de las monjas franciscanas volvió a sumergirse en el olvido por casi una década. El amanecer del año 2005 encontró un Teotihuacán significativamente transformado. 20 años después de la desaparición, la pequeña ciudad había cambiado considerablemente.
A las 10:30 de la mañana, cualquier visitante podía observar los nuevos hoteles para turistas, cybercafés y antenas parabólicas sobre los tejados de las casas más antiguas, símbolos de una modernidad que contrastaba con el misterio nunca resuelto. La llegada de Javier Aguirre marcó el inicio de una nueva fase en la historia. A las 11:45, el hombre de 38 años, con rasgos faciales que recordaban vagamente a su tía, María Dolores, descendió de un taxi en la plaza central. Con determinación visible en su mirada y una cámara profesional colgando del hombro, observaba la ciudad como quien busca fantasmas entre construcciones renovadas. Javier no venía como turista, ni como familiar en duelo. El sobrino de la hermana María Dolores se había convertido en un respetado periodista investigativo en España y llegaba financiado por una emisora española para producir un documental sobre el caso. A las 2:15 de la tarde, realizaba una improvisada rueda de prensa en la plaza, atrayendo a periodistas locales y algunos turistas curiosos. «Mi tía y sus compañeras no serán olvidadas», declaró con firmeza ante las cámaras. Después de 20 años, es hora de que la verdad salga a la luz. Su presencia provocó reacciones diversas en la comunidad. Los más jóvenes, que apenas conocían la historia, mostraban curiosidad e interés. Los mayores, especialmente aquellos en posiciones de autoridad, exhibían un desconcierto evidente. A las 4:30, Javier entrevistaba al actual delegado municipal, Fernando Ortega, quien ofrecía cooperación formal mientras sutilmente intentaba dirigir la conversación. La teoría del crimen común es la más plausible, considerando la época y la región, insistía Ortega. El narcotráfico estaba comenzando a expandirse entonces. La mañana siguiente, Javier decidió abordar directamente al padre Alejandro. A las 10:15, después de la misa matinal, se acercó al sacerdote, ahora un anciano de 80 años con cabello completamente blanco y manos temblorosas. Para su sorpresa, el religioso accedió a una entrevista inmediata. En la casa parroquial, Javier activó su grabadora mientras el padre mantenía el discurso oficial que había repetido durante 2 décadas. Cómo las monjas eran dedicadas, cómo su desaparición había sido una tragedia para la comunidad, cómo todos sentían su ausencia. Sin embargo, cuando Javier mencionó casualmente, conocí el testimonio de Rafael Jiménez sobre el vehículo militar, la reacción del sacerdote fue reveladora. Su rostro palideció visiblemente y sus manos comenzaron a temblar con mayor intensidad. «¿Tú hablaste con Rafael?», preguntó con voz quebradiza. «Desafortunadamente no», respondió Javier, observando cuidadosamente cada reacción. «Supe que falleció en un accidente automovilístico hace 3 años». El anciano cerró los ojos momentáneamente, su respiración entrecortada. «Sí, un accidente, como tantos otros en esta historia». Esta reacción inesperada alimentó las sospechas de Javier de que el religioso sabía más de lo que había revelado en las 2 décadas anteriores. Durante los días siguientes, mientras realizaba otras entrevistas e investigaba archivos digitalizados en la biblioteca municipal, notó cómo el padre Alejandro lo observaba frecuentemente desde lejos, como si quisiera hablar pero algo se lo impidiera. La investigación de Javier lo llevó finalmente a Veracruz. A las 9:30 de la mañana descubrió que Eduardo Domínguez había fallecido en 2001, pero logró localizar a su viuda Carmela en una modesta casa suburbana. La anciana recibió a Javier con emoción contenida. A las 10:45, después de asegurarse que estaban solos, le confesó: «Eduardo esperaba que alguien como tú apareciera algún día». Mientras extraía de un escondite bajo una tabla suelta del piso el pequeño frasco conteniendo el microfilm. «Esto es su legado», explicó entregándoselo. «La verdad que tanto costó recopilar». A la 1:30 de la tarde, en un laboratorio fotográfico de Veracruz,
Javier observaba con asombro creciente las imágenes y documentos revelados del microfilm. Entre ellos, había evidencia sobre el programa de esterilización forzada, testimonios detallados, fotografías de formularios de consentimiento firmados con huellas digitales de mujeres analfabetas y memorandos oficiales mencionando a las monjas como elementos problemáticos. Entre los documentos preservados por Domínguez, Javier encontró algo que hizo que su sangre se helara. Un memorando oficial fechado el 5 de diciembre de 1985, una semana antes de la desaparición, que afirmaba: las religiosas españolas en Teotihuacán están preparando un informe para organizaciones internacionales, incluyendo fotografías y testimonios. Se recomienda intervención inmediata para contener el problema, seguido por una firma que reconoció inmediatamente: General Guillermo Vega, ahora un oficial retirado, viviendo con honores militares en Cuernavaca. El descubrimiento del memorando firmado por el general Guillermo Vega proporcionó a Javier la primera evidencia concreta de responsabilidad directa en la desaparición de las monjas. Esa misma noche, en su habitación de hotel, extendió meticulosamente todos los documentos recuperados del microfilm, organizándolos cronológicamente y destacando los nombres recurrentes con marcadores de colores. La verdad comienza a tomar forma, murmuró mientras conectaba los puntos entre el programa de esterilización y la orden de intervención inmediata contra las religiosas. La mañana siguiente, Javier inició una búsqueda sistemática de los funcionarios mencionados en los documentos. A las 10:45 ya había contactado a 5 ex empleados del Ministerio de Salud, pero enfrentaba un muro de silencio. La mayoría se negaba a recibirlo, y uno incluso cerró la puerta en su rostro gritando: «No sé nada sobre monjas o programas de salud, déjeme en paz». Su perseverancia dio frutos inesperadamente cuando localizó a Carlos Mendoza, exdirector regional de programas de salud, ahora visiblemente enfermo, en una modesta casa de reposo en las afueras de la Ciudad de México. A las 2:15 de la tarde, Javier se presentó como sobrino de María Dolores, mostrando fotografías familiares para establecer confianza. El anciano, consumido por una enfermedad terminal, lo recibió con desconfianza inicial que gradualmente se transformó en resignación. A las 3:30, Mendoza observaba atentamente las copias de los documentos oficiales que Javier presentaba, su rostro reflejando una mezcla de asombro y temor. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó con voz débil. «Pensé que todos los registros habían sido destruidos». Durante la siguiente hora, el exfuncionario confirmó gradualmente lo que Domínguez había descubierto. A las 4:15, con el rostro demacrado por la enfermedad y quizás por la culpa, Mendoza confesó: «Era una política no escrita. México enfrentaba presión internacional para controlar su crecimiento poblacional y las comunidades indígenas eran vistas como excesivamente fértiles». El programa comenzó como planificación familiar voluntaria, pero rápidamente evolucionó hacia algo más coercitivo. Cuando Javier preguntó directamente sobre las religiosas, Mendoza hesitó visiblemente antes de continuar. A las 4:40 admitió: «Las monjas estaban causando complicaciones. Habían ganado la confianza de las mujeres indígenas que comenzaron a contarles sobre los procedimientos. Las religiosas tomaban fotografías, registraban testimonios. Supe que una de ellas, la más joven, tenía formación en Derecho y estaba organizando los casos para una posible denuncia internacional». «¿Y el gobierno decidió silenciarlas?», presionó Javier. «Yo no estaba en esa cadena de mando», respondió Mendoza defensivamente. «Pero hubo una reunión de emergencia con representantes de la Secretaría de Gobernación y militares. Después, recibimos instrucciones para suspender temporalmente el programa en la región de Teotihuacán. Algunos días después,
Supimos que las monjas habían desaparecido. Nadie hizo preguntas, nadie quería saber. Armado con esta confesión parcial, Javier decidió confrontar directamente al padre Alejandro. A las 9:30 de la mañana siguiente, lo abordó en la capilla vacía, extendiendo los documentos sobre el altar. Usted sabía que ellas serían interceptadas. ¿Por qué no las alertó?, preguntó sin preámbulos. El anciano sacerdote negó inicialmente cualquier conocimiento previo, pero cuando Javier mencionó el testimonio de María Concepción López sobre la conversación sospechosa en la casa parroquial, el religioso finalmente se derrumbó en lágrimas. A las 10:15, entre sollozos incontrolables, confesó: «No pasa un día sin que reviva aquella noche. Fui cobarde. Debí alertar a las hermanas, aunque me costara la vida». Durante la siguiente media hora, el padre reveló lo que sabía sobre el destino final de las religiosas. Con voz casi inaudible, explicó: «Fueron llevadas a la base militar de San Pedro, interrogadas sobre el material que habían recopilado. Cuando confirmaron que habían enviado copias a España, la decisión fue tomada. A las 11:05 completó la terrible revelación. Fueron ejecutadas esa misma noche y enterradas en una fosa en los fondos de la base. El coronel encargado de la operación era Guillermo Vega, hoy general retirado, viviendo con honores militares en Cuernavaca. Con nombres concretos, fechas y un lugar específico, Javier tenía finalmente los elementos necesarios para buscar justicia. A las 3:30 de la tarde, se reunió con abogados de la organización Justicia y Verdad México, presentando toda la documentación y planificando una estrategia legal para forzar una investigación oficial. El caso comenzó a ganar atención mediática renovada. A las 5:45, una conferencia de prensa en la Ciudad de México atrajo a numerosos periodistas internacionales. Javier presentó metódicamente las evidencias mientras representantes de la Organización de Derechos Humanos anunciaban una petición formal a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La presión diplomática desde España intensificó el impacto. El embajador español, alertado por las familias de las religiosas, emitió un comunicado oficial solicitando una investigación exhaustiva y transparente sobre nuevas evidencias significativas en el caso de las 4 ciudadanas españolas desaparecidas en 1985. La batalla legal comenzó formalmente a las 10:15 de la mañana, durante una audiencia tensa en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Representantes militares argumentaron vehementemente contra la investigación. Acusaciones infundadas basadas en rumores y documentos no verificables que supuestamente aparecieron después de 20 años, mientras el juez escuchaba atentamente ambos lados. Tras una batalla jurídica de semanas, la presión internacional y la solidez de las evidencias presentadas finalmente prevalecieron. El 24 de noviembre de 2005, un juez federal firmó la orden autorizando excavaciones en el área indicada de la base militar de San Pedro, programando la operación para el 12 de diciembre, exactamente 20 años después de la desaparición de las monjas. El amanecer del 12 de diciembre de 2005 iluminaba suavemente la base militar de San Pedro. A las 7:15 de la mañana, mientras los primeros rayos solares delineaban la silueta de los muros perimetrales, una caravana de vehículos oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se aproximaba a la entrada principal. Al llegar, encontraron los portones cerrados y soldados en posición defensiva, como si esperaran repeler una invasión en lugar de cumplir una orden judicial. La tensión era palpable mientras los funcionarios descendían de sus vehículos. A las 8:30, los representantes presentaron formalmente la orden judicial al comandante de la base, un coronel de expresión impenetrable que examinó el documento con deliberada lentitud,
sus ojos entrecerrados, escrutando cada palabra antes de finalmente ordenar la apertura de los portones con evidente reluctancia. «Pueden proceder, pero solo en el área especificada», indicó secamente. «Cualquier desviación del perímetro autorizado terminará inmediatamente la operación». El equipo de antropólogos forenses comenzó a establecer su perímetro de trabajo con meticulosa precisión. A las 9:45 delimitaron la zona señalada en el testimonio del padre Alejandro, mientras periodistas se mantenían a distancia regulada, sus cámaras captando cada movimiento. En un área reservada, Mercedes Aguirre, ahora una mujer de 80 años, esperaba acompañada por Javier y otros familiares de las religiosas, sus rostros reflejando la mezcla contradictoria de esperanza y temor. El trabajo de excavación avanzaba con dolorosa lentitud. A las 11:30, los antropólogos trabajaban arrodillados sobre la tierra compacta, utilizando pequeñas herramientas para remover cuidadosamente cada porción de suelo, tamizando la tierra en busca del más mínimo indicio. La tensión crecía con cada hora sin hallazgos significativos. El primer momento crucial llegó inesperadamente. A las 2:15 de la tarde, la antropóloga jefe levantó súbitamente la mano solicitando silencio absoluto, llamando a sus colegas para examinar lo que parecía ser tejido preservado, identificable por su color y textura como parte de un hábito religioso. «Procedan con extrema precaución», ordenó, mientras fotógrafos forenses documentaban meticulosamente el hallazgo desde múltiples ángulos. La excavación continuó con renovada intensidad. A las 3:40, el equipo descubrió los primeros restos humanos, fragmentos óseos que emergían de la tierra rojiza como testigos silenciosos de la atrocidad cometida 2 décadas atrás. Los procedimientos forenses se seguían rigurosamente, cada fragmento numerado, fotografiado y registrado en formularios oficiales, mientras Mercedes Aguirre, visiblemente conmovida, era amparada por Javier para evitar que colapsara. El descubrimiento más asombroso ocurrió cuando los investigadores localizaron recipientes plásticos herméticos junto a los restos mortales. A las 5:10 de la tarde, la sorpresa se reflejaba en los rostros del equipo forense mientras abrían cuidadosamente el primer contenedor, revelando documentos sorprendentemente preservados, fotografías de mujeres indígenas, formularios médicos y notas manuscritas. «Las hermanas prepararon su propio testimonio póstumo», murmuró un investigador, comprendiendo el extraordinario valor probatorio del hallazgo. La operación continuó hasta el anochecer. A las 7:30, improvisaron una conferencia de prensa en el lugar con poderosos reflectores iluminando el área. El representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó oficialmente: «Hemos encontrado restos mortales de 4 individuos preliminarmente consistentes con las características de las religiosas desaparecidas. Adicionalmente, localizamos documentación que parece vincular directamente el caso con programas gubernamentales de esterilización en comunidades indígenas». La mañana siguiente, los laboratorios forenses de la Ciudad de México trabajaban a máxima capacidad. A las 10:15, especialistas examinaban cuidadosamente los documentos recuperados. Fotografías mostrando procedimientos médicos realizados en condiciones precarias, formularios de consentimiento con firmas y huellas digitales, y cintas cassette que las religiosas habían conservado como evidencia de testimonios orales. La justicia comenzó a moverse con sorprendente rapidez. A las 3:45 de la tarde, agentes federales llegaban a la mansión del general retirado Guillermo Vega en Cuernavaca. El militar, sorprendido en su jardín mientras podaba rosas, protestó indignado mientras era esposado. «Esto es persecución política. Serví a mi país con honor.
Exijo hablar con el presidente. Durante las semanas siguientes, la investigación avanzó decisivamente. A las 11:30 de la mañana, 3 meses después, tras interrogatorios intensos y confrontado con evidencia abrumadora, Vega finalmente quebró su negativa. Eran órdenes directas del alto mando. El programa de control poblacional era prioritario para el gobierno y nuestros amigos internacionales que financiaban proyectos de desarrollo. Las monjas interferían en asuntos de seguridad nacional. Hicimos lo necesario. Esta confesión desbloqueó la identificación de toda la cadena de mando. A las 4:15 de la tarde, el Procurador General anunciaba formalmente en conferencia de prensa: 8 personas han sido acusadas por la desaparición y asesinato de las religiosas, incluyendo oficiales militares de alto rango y exfuncionarios gubernamentales. Este caso marca un precedente en nuestra lucha contra la impunidad histórica. El juicio comenzó en enero de 2007, convirtiéndose inmediatamente en uno de los procesos más emblemáticos de la historia jurídica mexicana reciente. A las 9:30 de la mañana del primer día, el tribunal se encontraba completamente abarrotado, con familiares de las monjas ocupando lugares destacados y mujeres indígenas afectadas por el programa de esterilización presentes como testigos y observadoras. Los testimonios más impactantes provenían de las víctimas directas del programa. A las 2:45 de la tarde, Xochitl Ramírez declaraba con voz entrecortada pero firme: «Las hermanas fueron las únicas que nos escucharon. Cuando conté a la hermana Teresa que no podía tener más hijos después de una simple vacunación, ella lloró conmigo y prometió que la verdad sería conocida. Ellas murieron por cumplir esa promesa». Exactamente 22 años después de la desaparición, el 12 de diciembre de 2007, el tribunal emitió su sentencia histórica. A las 10:30 de la mañana, ante una sala silenciosa, los 7 acusados vivos fueron condenados, con penas variando entre 25 y 40 años de prisión. Mientras se leía el veredicto, familiares de las monjas y víctimas indígenas se abrazaban entre lágrimas, cerrando finalmente un capítulo doloroso, pero necesario, en la historia de México. Hoy, más de 3 décadas después de la desaparición, las hermanas María Dolores, Consuelo, Teresa y Gabriela son homenajeadas en el Memorial Nacional de Defensores de Derechos Humanos en la Ciudad de México, mientras en San Juan Teotihuacán, el pequeño convento donde vivieron se ha transformado en un centro de memoria y derechos humanos, con una frase grabada en piedra en la entrada: «La verdad puede ser sepultada por décadas, pero como una semilla en la oscuridad, eventualmente encuentra su camino hacia la luz».